Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Querido Padre, te damos gracias por todos los momentos que nos permites estar juntos y compartir tu sabiduría y tu inteligencia para un mejor desenvolvimiento en nuestra vida conyugal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y corazón, la continuación. Sí. Hoy continuamos con el tema de familia, ¿verdad? Un tema muy importante y que en este tiempo verdaderamente hay mucha necesidad de que las familias sean restauradas. Hay un hambre por conocer las verdades que han sido escritas, ¿no?, en la palabra, porque es lo único que nos puede guiar a la verdadera forma de vivir, ¿no?, como familia en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Y hacíamos o tocamos algunos puntos como era la identidad, ¿no? Y decíamos de que algo muy enfático y muy importante de que tenemos que cuidar la etapa del niño, ¿no? Porque es una etapa donde ellos son vulnerables a cualquier trauma, cualquier situación emocional que pueda marcarlos para toda la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar, resguardar a los niños y que en todo momento nosotros podamos ver en ellos que formen esa identidad, ¿no? Y decíamos que la identidad definitivamente la daba el Padre, ¿no? Y que hasta Jesucristo da ese ejemplo, ¿no? Poniéndole Dios un Padre en la tierra que fue José y que con él y su esposa pudieron ellos también formar esa identidad en Jesús, pudieron formarlo, instruirlo en la palabra, ¿no? Y todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, hay cosas importantes, ¿no? Que hablábamos también de la cultura hebrea, de cómo es que se proyectaba la identidad también. En Marcos 2:14 nos dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, ¿no? Levantándose le siguió, ¿no? Y esto es algo que sucedía en la cultura hebrea. Los hijos se presentaban en relación al padre, ¿no? A Jesús se le dijo también, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo del carpintero. Él era conocido, así ya estaba su identidad proyectada del padre, ¿no? El padre le enseñó ese oficio y eso fue como él también ante la sociedad y la gente fue conocido, ¿verdad? Sí. Y también hay que resaltar que la relación entre Dios y el hombre es una relación paternal. Si nosotros nos fijamos en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando dijo Yahweh, y formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿qué fue lo primero que el Adán varón vio? Vio a un padre. Y es esa figura paterna, la de Dios, que le da identidad, identificación de las cosas que el Padre hace, así mismo lo haría Adán. Lo interesante que Jesucristo también nos refuerza esto. En muchas ocasiones Jesucristo dijo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, así mismo el Hijo hace. O sea, no fue una ocurrencia de ese momento, sino más bien fue la afirmación de un sistema de enseñanza establecido ya desde nuestra entraña, desde nuestros orígenes. Tal vez no nos dimos cuenta en ese momento y hoy le llamamos pedagogía. Sin embargo, este tipo de enseñanza viene desde el huerto, donde el hijo aprende mirando, porque la palabra conocer en este aspecto a Dios es una palabra que va relacionada con conocer por experiencia, por observación y reflexión. Es una palabra que denota una acción de conocer en base a una relación íntima entre los que se quieren conocer. Es un conocimiento no solamente intelectual, sino es un conocimiento que viene en base a una experiencia.
Y solamente bajo esa forma funciona ese conocimiento. Entonces, Adán recibe esa afirmación, esa información de dónde viene, porque tener una identidad es conocer tu origen, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y vemos cómo la palabra profética, le llamamos nosotros, sin embargo para Dios es la palabra de instrucción hacia un hijo que nos habla de origen, nos habla de quiénes somos y nos habla de qué es lo que seremos, ¿no? Hacia dónde iremos más adelante. Ujú. Así es. Entonces, miren el rol tan importante que tiene el padre, ¿no? Y tal vez tú que nos escuchas dirás, bueno, yo ya me perdí eso, ¿no? Porque muchos de repente no han tenido un padre que ha podido darnos ese tipo de identidad, sino a veces todo lo contrario. De repente fuiste abandonado, rechazado por tu padre, maltratado y cualquier situación que puedas haber vivido, ¿no? Pero hoy nosotros que tenemos este entendimiento podemos rescatar a la generación que hoy tenemos en las manos, ¿no? Y que hoy nosotros podemos a través de todo este entendimiento y conocimiento podemos hacer que ellos, que la siguiente generación camine con otra perspectiva, ¿no? Ahí también es interesante recordar lo que dijo Pablo en Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Acá la palabra ayo es la palabra griega paidagogos. Era un muchacho esclavo, ¿no? Encargado de llevar al niño, al hijo del amo, hacia la escuela. Más adelante, ¿no? Este pedagogos también se encargaba de darle una instrucción física y también moral. Y ese es el papel que Dios a nosotros nos encomienda. Ser un pedagogos, ser un vehículo, llevar a nuestros hijos hacia ese destino que es proyectado por su palabra. Pero es necesario nuestra participación continua y constante. Es todo un desarrollo, tanto en el aspecto físico como también en el aspecto moral. Y es muy interesante también conocer este pedagogos. ¿Por qué? Porque mientras el niño, ¿no? Mientras el heredero es niño, está bajo un ayo. Asimismo, mientras nuestros hijos son niños, están a cargo de nosotros. Pero ¿quién no se ha dado cuenta que cuando ya tienen una determinada edad, o cuando llegan a la mayoría de edad, ellos ya quieren desarrollar sus propias actitudes, su desenvolvimiento innato de su personalidad, que debió ser formada por el padre y la madre como un pedagogo, llevándolo al destino en que la palabra de Dios testifica sobre cada uno de nuestras vidas. Y es necesario conocer, y volvemos a lo que hemos dicho hace unos momentos, ese conocer por experiencia. Conocer a Dios significa conocer mi destino también, conocer mi origen. Nosotros le llamamos palabra profética, hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy. A veces nos hemos acostumbrado a la palabra profética en futuro cercano, pero es también necesario, ¿no? Arriesgarnos y con humildad y mansedumbre pedirle a nuestro Padre que también nos dé esa palabra profética que nos dimensiona hacia un futuro lejano, donde la planificación, la proyección y el planeamiento forman parte de un carácter maduro. No olvidemos el pedagogos, el ayo. Aprovechemos al máximo
el tiempo que podemos darle a nuestros hijos de instrucción, porque no siempre ellos estarán disponibles, no siempre tendrán esa actitud mansa de recibir la enseñanza. A veces tratamos ya de corregir al hijo cuando ellos ya han cerrado su mente, han podido reflexionar diferente hacia lo que nosotros queremos enseñarles en ese momento, cuando debimos haberlo hecho a una temprana edad. No dejemos pasar esta oportunidad, porque hablar Biblia no es solamente recitar versículos. Hablar palabra de Dios significa también conocer por el Espíritu el destino que está escrito de nuestros hijos en el cielo. Sí, a través de un modelaje, ¿no? De los padres hacia los hijos, ¿no? Porque eso es lo que queda más grabado, ¿no? En un niño, más que las palabras, el ejemplo, lo que ellos vean de nosotros, ¿no? Por los años 40 y 45 empezó a proyectarse una filosofía educativa, lo que se necesita hacer, ¿no? Es decir, esta pregunta se les hacía a los hijos, ¿no? Yo también en un momento la he hecho, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? Le hemos dicho siempre, y todos los padres creo que lo han hecho en algún momento determinado. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Entonces aquí tenemos que reforzar esto y cambiar, ¿no? La manera de cómo nosotros estamos proyectando algo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos no son nada hasta que sean profesionales? No, sino que tenemos que darle una identidad definida, que ellos son nuestros hijos, que Él es hijo mío, que es importante, que es un hijo de Dios, ¿no? Entonces no es que no sean nadie, porque como que le dejamos un vacío y dejamos ese concepto, que ellos pueden tomarlo como que es una realidad en su vida, de que no son nada hasta solamente el momento en que ellos alcanzan una profesión, ¿no? Aquí entra a tallar la labor del padre para formar una identidad en el hijo acorde a Dios. Aunque ahí corazón también necesitamos aclarar algo, ¿no? Justo en lo que mencionaste de lo que en los años 40 parece inofensivo, ¿no? ¿Qué tiene de malo decirle a mi hijo qué quiere ser de grande? O sea, acá tenemos que prestar atención. Cuando uno le dice al niño qué quiere ser de grande, tú le estás dejando saber que hoy no es nada. Y aunque suene inocente y aunque pensemos que el niño no tiene una capacidad mental como la de un adulto para no darse cuenta, pues déjeme decirle que sí se da cuenta. Pierde la seguridad de quién es. Ahora, cuando tú le dices qué es lo que quieres ser de grande, tú le estás diciendo que lo que él es no está dentro del círculo familiar, sino fuera de él. ¿Cómo lastimamos la psiquis de nuestros niños de esa manera? Estableciendo que su identidad está fuera del círculo de ser padre y ser madre. Miren el daño, ya no es algo inocente, no es algo inofensivo, no es una pregunta tonta la que estamos haciendo, sino más bien es una pregunta trascendental que marca de una manera negativa a los niños a una temprana edad, donde lo que es o lo que él va a ser siempre va a estar fuera del papá y la mamá. Lo que la Biblia no dice eso. La palabra de Dios establece que nosotros somos hijos de Dios. Muy manoseado tal vez, porque hemos escuchado pues que todo mundo dice todos somos hijos de Dios. Es muy simple. Si dices que eres hijo de Dios, conoces a Dios, porque es desde esa perspectiva en que nosotros nos identificamos como hijos de Dios con Él.
hay un aspecto espiritual, pero eso no lo quiero explicar hoy. Sin embargo, quiero poner el aspecto en el cual conocerse. No puedo ser hijo de alguien si no lo conozco. Podrá ser en un papel, pero en lo que es conocer sus costumbres, sus hábitos, sus gustos, en eso no hay nada. Entonces terminamos siendo hijos de un extraño. ¿Por qué? Porque hemos dejado de conocerlo. Eso pasa con las personas naturales. Y cuando somos despojados de ese roce, de ese trato, entonces nos formamos una identidad basada en una idea equivocada de lo que nosotros somos. Esa falta de enseñanza de un padre a temprana edad es nocivo a largo plazo para los niños. Sí, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos realizar esto? Educando, como decían nuestros hijos, ¿verdad? Y la palabra nos da las pautas precisas. Si hoy en día nosotros vemos lo que está sucediendo en las familias de la tierra, es porque se ha dejado de cumplir con los principios que Dios nos ha dado. En Deuteronomio 6 habla claramente acerca de esto, cómo la palabra estaba en todo, era la guía, era la que al despertar se le hablaba a los hijos por el camino, donde quiera que estén antes de dormir, en todo momento. Eso era lo que los regía. Entonces por eso vivían una vida verdaderamente recta, ¿no? Consagrada a Dios, conociendo al Dios que seguían, porque los padres también les hablaban de todo lo que era la cultura de Dios. Entonces, definitivamente, pues eso era algo que los marcaba, ¿no? Y vemos que hoy día, pues, no pasa así, ¿no? No sucede. Ejemplo de Deuteronomio 6, ¿no? En el versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí vemos la labor de un ayo. El ayo nace ahí, en Deuteronomio, más o menos 1600 años antes de Cristo. Imagínese, ¿no? Mire ese ayo, ese pedagogo, donde sale el pedagogo, lo que se habla de pedagogía. La pedagogía más básica es la que repetimos, la instrucción. ¿Pero qué instrucción? Podemos agarrar infinidad de libros. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, agarramos la palabra de nuestro Dios, que es Dios y también es Padre. Y así como Él, ¿no?, pasa a ser como un ayo en determinada parte de nuestra vida, asimismo nosotros somos esos ayos para nuestros hijos. Porque el ayo es alguien que tiene un control total sobre el muchacho. Pero ese control total no es para toda la vida. El que es padre, el que es madre, se da cuenta cómo los hijos cuando son pequeños son dóciles, pero una vez que van creciendo, esa docilidad la van perdiendo y en algunos casos llegan hasta la rebeldía. ¿Cómo nosotros podemos darle vuelta a esto? Es siendo un buen ayo, un buen mentor, un buen instructor, nunca dejando de ser padre. Eso no quiere decir que dejes de ser padre, pero es una actividad muy enfocada en la cual la instrucción que nosotros tomamos como válida, que es la palabra de Dios, forma la moral, el carácter, la personalidad de ese hijo, que cuando ya sea grande le va a servir como los fundamentos, los pilares donde se va a sustentar todo lo que más adelante va a desarrollar por conocer su destino. Y eso es vital. Y en Salmos, creo, 78 también dice algo, ¿no? Sí, algo tremendo, ¿no? En Salmos 78, 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a sus padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera
Eso es lo que no hemos hecho nosotros. Y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, ¿no? Aquí está diciendo claramente, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Nos está diciendo claramente cuál es la función que nosotros tenemos que hacer, cuál es el trabajo que nos compete y que lamentablemente no hemos hecho, ¿no? No hemos hecho nada de estas cosas. Por eso hoy tenemos un resultado completamente negativo en cuanto a ello. Nadie conoce a Dios. Lo que se debió de establecer en el hogar, en la familia, en la casa, ¿no? Hoy realmente desconocemos completamente. Claro. Y ahí hay también que hacer otro comentario. Y lo voy a tratar de ser lo más delicado posible. Cuando nosotros nos enseñaron que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pareciera ser que cometimos o nos hicieron ver que cometimos un error. ¿En qué sentido? Al desechar la ley como algo ya no fundamental en mi vida. ¿Cómo así? Te lo explico, ¿no? La ley, o sea, la palabra de Dios, el Pentateuco, los libros proféticos, poéticos, históricos, los sapiensales, profetas mayores, profetas menores, es lo que le da el estándar de lo que es bueno y lo que es malo a nivel global. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos dice que si esto es malo en cualquier parte del globo terráqueo. Pero nosotros, al dejar de lado la ley, la palabra de Dios o Antiguo Testamento y tomarlo como algo opcional, hemos ido dejando lo que es lo bueno o lo malo dependiendo a la persona. Para una persona esto puede ser no tan malo y para otro le puede ser muy malo. Entonces comienzan a haber esas discrepancias entre lo que Dios acepta y lo que Dios aborrece. Y ahí es donde ha habido toda esta desfiguración social. A tal punto, y te pongo un ejemplo, que corregir al muchacho, si le das unas cuantitas, ¿no? Como decimos, ya tú lo estás traumando. Imagínense, son generaciones y generaciones en las cuales el estándar de lo que es bueno y lo que es malo, la palabra de Dios se ha ido dejando de lado. Ahora ya no puedes corregir a tu hijo en algunas partes del mundo. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de ser denunciado. Y es más, personas que me escuchen en este momento verán mal que corregir al hijo. Como dice la palabra. Es más, nuestro Padre Dios dice que corrige a todo al que toma como hijo. Y si no te castiga, es porque eres un bastardo. ¿Se dan cuenta el conflicto del siglo XXI en que Dios nos corrige? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y muchas veces esa corrección duele. Pero ¿qué es lo que dice la psicología o el pensamiento del siglo XXI? No corrijas, no causes dolor a tu hijo. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Niños rebeldes. El niño rebelde de hoy es el adulto rebelde de mañana. El que se opone a Dios, el que se opone a todo lo que es justo, lo que es recto. Tenemos que prestar atención en eso también. Sí, entonces el padre es quien enseña a desarrollar la identidad en los hijos. Hay un rol ineludible en el que el papá tiene para formar la identidad de los hijos, no solo de los varones, entendiendo que no estoy desarrollando su masculinidad, ni en caso de las mujeres su lado femenino, sino
desarrollar en el niño la idea de su origen espiritual, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el niño cómo se desarrolla en el niño la idea de su origen espiritual? Un niño no entiende razones, conceptos ni ideas elaboradas. Todo lo recibe por parte de su aprendizaje natural, innato a cada ser humano de la tierra. El niño está aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Todo lo absorbe sin el proceso complicado de pensar y razonar que tenemos nosotros como adultos. Se ha subestimado al niño en la iglesia porque creen que el niño no puede sentir al Espíritu de Dios como un adulto. Y es verdad, porque el niño no necesita sentir como adulto para experimentar a Dios. Solo se necesita un corazón limpio y puro, que muy pocos adultos tenemos hoy, ¿no? Entonces el niño está verdaderamente capacitado, porque el espíritu no tiene edad. Y él tiene la capacidad de ver el mundo espiritual. Él tiene la capacidad de ver a Dios, ¿no? Lo que nosotros muchos a veces nos tenemos que esforzar y hacemos muchas cosas para poder tener una experiencia así. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia. Yo tengo un nieto de casi ya 3 años, tiene Mateo, ¿no? Mateo, se llama Mateo. Y un tiempo lo tuve en casa. Todas las mañanas yo me quedaba con él. Él tenía casi 2 añitos, y como yo siempre ponía mi música, mis adoraciones, entonces de pronto cuando él ya reconocía las canciones, se quedaba como impactado y se quedaba sin moverse, y lo único que hacía era, en varias oportunidades que yo empezaba a cantar o ponía la música y yo cantaba, él alzaba su manito y hacía así, como que se sonríe, y yo entonces me empezaba a mirar. Yo decía, está mirando ángeles, obviamente. Yo me imaginaba, está mirando algo espiritual, porque él no se aterrorizaba, no se asustaba, sino que como que era para algo bonito, ¿no? Entonces varias veces ocurrió eso, muchas oportunidades ocurría eso, ¿no? Él a veces se quedaba dormido con las adoraciones, cuando yo cantaba se quedaba dormido, tranquilo, ¿no? Entonces yo me pude dar cuenta, ¿no? Que un niño tiene capacidad de ver el mundo espiritual con mucha facilidad, ¿no? Él ya cuando escuchaba las adoraciones alzaba sus manos, ¿no? O sea, a veces como me veía a mí hacerlo, tal vez él también lo hacía, pero vamos a esa manera tan sencilla, ¿no? Tan intensa que tienen ellos, ¿no? Que no necesitas tú enseñarles, no necesitas que un profeta venga y le enseñe ni nada, simplemente eso está en él, ¿no? Se conecta con Dios de espíritu, ¿no? Y acá lo importante, ¿no? Es que surge la idea, bueno, yo creo que tiene que ser la realidad, donde los padres son los que inician espiritualmente a los hijos. No esperemos llevarlo otra vez fuera de tu casa, hacia un local, para que ellos tengan una experiencia con Dios. Imagínense a lo que hemos llegado, cuando la experiencia con Dios tiene que nacer en el hogar. Por eso vemos que la mayoría de todos nosotros hemos conocido o hemos sentido, hemos visto a Dios fuera de un entorno familiar, destruyendo con eso la manera tan única, básica e importante como Dios estableció desde el origen. Que sea conocido Dios, que sea experimentado Dios como Padre dentro de un entorno familiar. Y esto no quiere decir que a tu hijo de 1 año y medio o 2 años o 3 años tú tengas que darle todo un discipulado. No. Lo que tú necesitas simplemente es exponerlo hacia esa relación íntima que como adultos debemos haberla ya desarrollado hace buen tiempo, antes de la llegada de nuestro primer hijo. Así resulta fácil. Si tú eres una persona acostumbrada a adorar, acostumbrado a orar, el niño se engancha.
No necesitas explicarle mucho. ¿Por qué? Porque ellos responden de una manera automática, innata, a querer aprender. No importa si tiene una naturaleza material o una naturaleza intangible. El niño no distingue, y esto es lo que tenemos que prestar atención. El niño no distingue si lo que está aprendiendo es bueno o es malo. Él simplemente reacciona aprendiéndolo, observándolo. Lo que viene a ser ya la conciencia, ¿no? Eso viene después. Por eso que nosotros tenemos como esos ayos, como esos mentores, como esos ministros que somos padres, pero también ministro del hijo que tenemos enfrente. Iniciarlo en las cosas que verdaderamente valen la pena, porque el niño sí no tiene capacidad de distinguir si lo que él está aprendiendo va a ser bueno o va a ser malo. Esa decisión la tomamos nosotros y es importante que a través del conocimiento de Dios podamos darle esa enseñanza que al niño o la niña le conviene recibir primero en esa temprana edad de su existencia, iniciándolo, no solamente con una identidad, que eso ya es mucho, sino también en una identidad que trasciende hacia el espíritu. No vas a necesitar hacerle una clase de etimología, si del griego, si del hebreo, no, simplemente tu propia palabra, si está vivida, va a cargar un programa espiritual o va a iniciar un programa espiritual, por así usar un término moderno, dentro del niño, y él va a reaccionar de una manera automática hacia Dios. Pero eso no se logra tampoco de la noche a la mañana. No es que un día simplemente lo expongas a la palabra de Dios, pero 5 días te olvidas de eso. No. Todos los días hasta que veas una respuesta. Así es, ¿no? Entonces, ese ejercicio y ese aprendizaje lo va a llevar al niño no solamente a que él encuentre su destino, su origen, sino también que él pueda ser capaz y tenga una capacidad de inteligencia sumamente superior, ¿no? Porque hay muchas cosas que también los niños van desarrollando, ¿no? A la medida que van descubriéndose todas esas cosas y que nosotros también vamos ejercitando con ellos, ¿no? Toda una serie de ejercicios, ¿no? De que aún eh, el, los especialistas en el sistema neuronal nos explican y nos enseñan, ¿no? De que nosotros también podemos desarrollar en ellos una mayor capacidad de entendimiento, de inteligencia, ¿no? Así que, bueno, en Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nuestro trabajo debe ser conectar a los niños con su origen y sin duda nuestro origen es la eternidad, ¿no? El origen es la eternidad porque nosotros somos espíritu. No, muchas veces se ha dicho que tenemos un espíritu, pero lo correcto es que somos espíritu, ¿no? Nosotros teníamos una identidad aún antes de ser implantados y hay un momento en que esto se nos es revelado y es cuando descubrimos nuestra identidad como hijos de Dios. Este trabajo es en el alma y en el espíritu. Muchas veces el alma es un estorbo para el espíritu, Sí. ¿no? Acá también hay algo que comentar. No lo tomen a mal, estoy tratando de más bien dar un poco más de entendimiento. Los padres son los que deben iniciar a los hijos en el espíritu. Mayormente es un pastor, alguien que está afuera, un líder, un diácono, ¿no? Los que inician, alguien que viene de afuera. Bueno,
En ese caso, se genera en el alma una estructura de que lo de Dios siempre va a venir fuera del hogar, hacia mi hogar. Lo que se tiene que hacer ahí es que el líder tiene que empezar, ese líder que vino a ese hogar, tiene que empezar a capacitar a los padres para que paulatinamente ellos ocupen el lugar de ser discipuladores, de ser los que traen palabra, de ser los que muestran y manifiestan el poder de Dios. Porque el niño tiene que cambiar su enfoque espiritual, no hacia afuera, pero si resultó así, pues que progresivamente su mirada regrese a sus padres, que sea a través de sus padres que ellos aprendan sobre la mejor expresión de Dios sobre la tierra. Porque esa es parte de esa transformación de la familia, como un elemento productor, generador, procreador de hijos de Dios capacitados para desempeñarse dentro del reino. Y tienen que ellos aprender que lo bueno viene desde el hogar. Lo bueno de Dios nace desde el hogar y así ellos van a reproducir lo mismo. Cuando ellos sean papás o sean mamás, ellos también van a repetir lo mismo. Yo voy a iniciar a mi hijo en el espíritu. Yo voy a hacer esa puerta donde Jesucristo me va a usar para que mi hijo te conozca. Tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser intrépidos en esa manera de ahora enseñar cosas del Espíritu a nuestros hijos. Así es. Por eso un niño tiene tanta sensitividad como un adulto, solo que no sabe expresarlo. Tiene la misma capacidad para ver el mundo espiritual que cualquier profeta, pero no sabe entender sencillamente porque su alma no ha pasado el proceso educacional. Y es ahí la labor que nos toca a nosotros, ¿no? Y también los impedimentos que muchas veces, por eso les decíamos que es importante que guardemos a los niños, que los cuidemos esa etapa de su niñez para que los traumas, todo lo que puedan vivir negativo, no sean un estorbo para que ellos puedan desarrollarse en el ámbito espiritual de manera eficaz. Entonces nosotros tenemos que así facilitarles y a través del Espíritu Santo, por supuesto, que ellos puedan alcanzar su mayor potencial, ¿no? Un niño bien educado, instruido y guardado sería una persona donde el Espíritu Santo logre su manifestación, ¿no? Así de simple. Entonces nosotros, ese es el enfoque, ese es el tema principal que nosotros queremos proyectar en este momento, ¿no? En este tiempo, que les pongamos sumamente atención a cada uno de ellos, ¿no? Que empecemos, si de repente hemos cometido algunos errores, empecemos a trabajar en ello. Que empecemos por lo que acabamos de decir, la palabra, la instrucción, el acercamiento a ellos, los tiempos que podamos experimentar con ellos, que los podamos incorporar a los momentos de adoración. Eso es buenísimo. Muchas veces los hemos excluido porque decimos, no, el niño no sabe, llévenlo por allá, vamos a adorar. Y lo hemos sacado de un lugar donde es su atmósfera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ir practicando con ellos, en nuestras oraciones incluirlos, porque ellos entienden el mundo espiritual de su forma, ¿no? Como ellos son niños. Y es simple. O sea, no estamos hablando algo difícil, complicado de entender. Si tú quieres, bueno, nosotros queremos darle vuelta, queremos ver una transformación en las familias. Número 1, sé tú el que inicie espiritualmente a tus hijos. Como padres tienen que ser protagonistas de la vida espiritual de tus hijos. No dejes que alguien de afuera
se tome tu lugar. No seamos dejados. Somos nosotros los encargados de ser protagonistas, de ser los ayos, de ser la puerta donde Jesucristo está. Y que ellos puedan ver esa puerta en nosotros. También está el ser constantes en la instrucción de la palabra. No estoy diciendo que tengas que desarrollar un tema complicado para un niño, sino que la misma palabra que tú tomes, ellos lo puedan ver en función. Que vea que lo que tú hablas, eso mismo haces. Que se lo repites cuando vas por el camino, a la hora de levantarse, antes de acostarse, cuando comen, cuando juegan. Pero no así como esa manera bien griega de siéntate y yo hablo. No, que sea a través de juegos, que sea a través de ese contacto paternal y maternal. Esa insistencia incansable por ver una respuesta de esa alma joven conociendo a su creador. Amén. ¿Verdad? Y esto verdaderamente a nosotros pues nos toca también, ¿no? Porque eh, es tan triste a veces ver como el hombre, el padre que no ha entendido esta verdad, pues a veces hace caso omiso, ¿no? Aún cuando le es exhortado, le he dicho una y otra vez, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo porque eh, en los niños hay un potencial tremendo espiritual, ¿no? Que nosotros tenemos que tener también ese discernimiento para poner en ellos, ¿no? Y para ver en ellos cuál va a ser su destino, qué es lo que desde la eternidad Dios puso en ellos, ¿no? Porque hay talentos con los que los niños nacen innatamente, ¿no? Y descubrir para qué ellos fueron llamados aquí en la tierra, ¿no? Y entonces, mediante lo que nosotros podamos recibir también de Dios, para ellos, ir trabajando en ello, ¿no? Ir trabajando en eso. Nosotros los padres sabemos a qué cosas los hijos se van inclinando cuando son pequeños, ¿no? Y sobre eso nosotros también ayudarlos, ¿no? Así que bueno, ese sí es el tema de hoy. Le damos gracias a Dios y oro por cada familia, cada padre, para que puedan abrir sus ojos, los ojos del entendimiento, y puedan ellos también decidir tomar ese tiempo, tomar esto en serio y empezar con estas enseñanzas en sus hogares, sean estableciendo la palabra en todo momento, sean compartiendo esos momentos espirituales en los hogares donde los niños sean involucrados y ellos sean también recibiendo experiencias con el Padre Eterno. Damos gracias por cada familia y por cada uno de los que están escuchando, porque sabemos que el poder del Espíritu Santo hará grandes cosas en cada vida, en cada niño. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.